Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema joven, tus pecados son derechos a Satanás eternamente. Séptima parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Amados, no entrará en el reino de los cielos hombre o mujer inmoral, que haga mentira y abominación. Se entiende por abominación ir en contra de los mandamientos de Dios, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, los que estamos tomando vida en nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mira, hemos estado hablando de la conciencia. En la conciencia nosotros sabemos perfectamente nuestras obras, cuando estamos obrando bien o cuando estamos obrando mal. Entonces, por causa de la conciencia, Dios nos aconseja. Dice aquí en el libro de Apocalipsis que el que se considera justo en Dios, practique la justicia todavía, o sea, hasta el último tiempo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir que nos dediquemos nuestras vidas a Dios, que cada día por la palabra busquemos purificar nuestros corazones. Eso es santificarse. Escrito está en la carta de los Corintios, capítulo 15, del verso 49 al 54. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice el Señor: así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, así como hemos sido reproducidos en Adán, traeremos también la imagen del celestial. O sea, también los que somos dedicados a Dios alcanzaremos a representar a Cristo en la mente. Porque no te olvides que en la mente es donde se toma y se determina toda decisión. Y dice la palabra que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo, por lo cual podemos representar, o sea, dar testimonio de Cristo en nosotros. Mira lo que dice aquí seguido, dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mira, no pueden, escúchalo bien. Heredar quiere decir, no, la carne y la sangre no pueden recibir por ley el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan ni tampoco pueden sujetarse
obedecer la ley. Escúchalo bien. Luego no pueden heredar el reino de Dios. Dice, ni la corrupción, además porque la carne es corrupta. Dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué es ser uno incorrupto? Es ser honesto, es vivir en la honra de Dios. Os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es un misterio? Es un misterio, lo inexplicable en Dios, porque las cosas de Dios son sobrenaturales. No todos dormiremos. La muerte tipifica un sueño, por eso dice, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Muertos, y los que estamos muertos y vivos en Cristo, seremos convertidos al final en el carácter de Cristo. Quiere decir que no todos vamos a alcanzar la santidad perfecta de Dios. Por eso dice que en un momento, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Qué sentido tiene que se toque la trompeta? Dice, se toca la trompeta para limpiar en los creyentes lo despreciable y lo que no tiene mérito, aún en ese momento de la resurrección. Los muertos serán resucitados incorruptibles, iguales a los ángeles, y nosotros seremos transformados, o sea, convertidos a la santidad de Cristo. Porque es necesario, es una condición indispensable que esto corruptible o corrompido se vista o se cubra de incorrupción. ¿Qué es que nos cubramos de incorrupción? O sea, nos cubramos en Cristo de la razón, de la justicia, de la rectitud. Y esto mortal se cubra de inmortalidad, o sea, de eternidad en Cristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que la muerte es vencida, es superada por los creyentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nunca olvides que Él murió, pero volvió a tomar vida. Él resucitó. Quiere decir esta palabra escrita y cumplida en los creyentes, que nosotros en Cristo vamos a vencer la muerte y vamos a superarla en Cristo para volver a tomar vida en Él. ¿Por qué? Porque estamos siendo participantes en la razón de Cristo, en la justicia de Cristo, en la rectitud de Cristo, en el carácter de Cristo. Esto es muy bueno que esté entendido en nuestro corazón. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, verso 35 y 36. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Escucha con atención. Dice el Señor aquí a través de... Sí, habla nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que los que fueren tenidos por dignos, o sea, por merecedores de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, o sea, de alcanzar el arrebatamiento, porque este es el momento del advenimiento. Allí cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene por los que con paciencia, con luchas, con abnegación, hemos creído la palabra de Dios y hemos peleado la buena batalla de la fe.
no importando aflicciones, no importando tribulaciones, momentos de angustia, tiempos de prueba. Siempre hemos querido permanecer allí al lado de Dios, buscando esa gracia del Señor, esa santidad y esa perfección. Y Dios mejor que nadie sabe verdaderamente quiénes somos. Sigue diciendo aquí que los que hemos sido merecedores de alcanzar ese tiempo de arrebatamiento no pueden morir ya más. Escúchalo bien. Dice, explica el Señor, dice, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles allá en el cielo han vivido por todas las generaciones, por todos los tiempos, por toda la eternidad junto con Dios. Además, que esos ángeles son hijos de Dios, así como nosotros también pasamos a ser hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, dice la palabra. Cuando la palabra dice que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, o sea, pasamos a ser eternos e inmortales por la misma resurrección de ese momento del arrebatamiento. Vamos a vivir en Cristo para no morir. O sea que los que vivimos ahora en Cristo, vamos a seguir viviendo en Él. Así de sencillo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan honra y gloria e inmortalidad. Mira. Entonces aquí Dios nos habla al apóstol Pablo y nos habla de vida eterna. ¿Para quiénes son la vida eterna? Y hago aclaración porque todo el mundo es bueno, todo el mundo va a ir a los cielos. Eso es lo que dice el mundo. Pero aquí Dios especifica bien para los que oyen. Por eso es muy bueno que ojalá todo el mundo escuchara la palabra de Dios y prestara atención. Dice aquí vida eterna. ¿Para quiénes? Dice para los que perseverando en hacer bien. Para las personas que en la gracia del Señor somos constantes y permanentes en obrar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, que ya nos ha sido otorgada por facultad en toda gracia. Hemos sido capacitados para obrar la justicia, la rectitud y el bien en Cristo Jesús. Y entonces también para los que buscamos honra, o sea, reputación, estimación en Dios, gloria, los que constantemente buscamos un lugar en Dios, como participantes de la familia de Dios, como hijos de Él, e inmortalidad. Obrar bien, alcanzar reputación en ese bien es alcanzar la inmortalidad o la eternidad en Cristo. Que el Señor cada día te llene de entendimiento, te cubra de mucha gracia y que la promesa de salvación sea para ti y toda tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén.